El seminario va a constar de 4 sesiones. La primera es hoy y posteriormente una semanal hasta el 10 de abril, en la que se van a ir abordando diferentes aspectos de la cultura, la tradición de Japón, y que los invitamos a seguir semana a semana. Me interesa mucho presentar a la señorita Ashida Maki, que es la agregada cultural de la Embajada de Japón en Chile, que quiere saludar a esta audiencia que nos acompaña hoy día en un momento tan importante como es el lanzamiento de este seminario. Señorita Ashida, muchas gracias y bienvenida a la universidad. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Maki Ashida. Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo a la Universidad Finisterra por coorganizar una nueva actividad para difundir la cultura japonesa en Chile. Para mí es una gran alegría y un honor saludarles hoy, ya que este es el primer seminario o la primera actividad en la que yo participo desde que llegué a Chile hace 3 semanas, apenas 3 semanas. Y estoy gratamente sorprendida por la calidez de todas las chilenas y chilenos que he sentido en estas semanas y también por el nivel de colaboración que se ha venido desarrollando hasta ahora en diversas áreas. Asimismo, quisiera agradecer a los 4 expositores de este seminario, que hoy comienza con la participación de la profesora Marcela Chandía, experta en docencia del idioma japonés y literatura clásica de nuestro país. Muchas gracias, profesora Marcela, por haber aceptado esta invitación para hablar sobre cultura, literatura y las estaciones del año de nuestro país. Junto con este seminario, hoy también, como ha dicho el profesor Alberto, se ha dado inicio a una exposición cultural en el hall principal de esta universidad. Tanto la exposición como el seminario se enmarcan en la actividad cultural Chile y Japón, encontrarnos a través del tiempo. Me gustaría compartir algunas imágenes de esta muestra cultural e invitarles para que vengan junto a sus familiares y amigos. Nuestro país se caracteriza por celebrar muchos festivales y festejar ritos relacionados con las estaciones del año. Las 4 estaciones bien marcadas influyen muchísimo a nuestra forma de ser. Especialmente en el pasado, cuando teníamos la tecnología no tan desarrollada, la naturaleza marcaba aún más a nuestro ritmo y forma de vivir. Por esta misma razón, nosotros japoneses, al mismo tiempo de admirar su belleza y las características de cada estación, respetamos e incluso tememos mucho a la naturaleza. Aprovecho esta oportunidad para contarles que la próxima semana la representante de la comunidad Nikkei en Chile, la señora Yuki Uchimura, hablará sobre este tema de las tradiciones de cada estación. Y para la exposición también hemos preparado una selección de calendarios que han sido enviados directamente desde Japón. En nuestro país es muy normal y común usar calendarios de papel aún hoy en día. Es una herramienta cotidiana y al mismo tiempo un ejemplo de la versatilidad iconográfica de nuestra cultura. Los calendarios tienen temas y elementos muy diversos y esta vez hemos elegido diseños que incluyen paisajes y cultura, entre otros. Y la tercera sesión del seminario, que será el miércoles 3 de abril, abordará justamente esta perspectiva de cultura e imagen y estará a cargo de una miembro destacada de esta universidad, señorita Megumi Andrade Kobayashi. Estoy segura de que vamos a sorprendernos con su propuesta que tratará sobre caligrafía moderna. Y para cerrar el seminario, contaremos con la participación sobre presentación sobre actualidad del Japón a cargo del profesor Alberto Rojas, experto en materias internacionales y gran conocedor y amigo de nuestro país, quien nos presentará de manera muy dinámica y entretenida
todo lo importante que sucede hoy en nuestro país, cómo se relaciona nuestro país con la comunidad internacional y cuáles son los hitos sociales y políticos a los que cabe atender. Y tengo entendido que incluso abordará algunos elementos como de cine contemporáneo, tal vez, ¿sí? Y así que desde ya, quienes tengan interés en el acontecer del mundo y de Japón o en películas como Godzilla, deben saber que no se pueden perder esa sesión, ¿sí? Y todas estas conferencias serán transmitidas en forma online, así que por favor recuerden inscribirse en el correo de extensión de la universidad, extensióncultural@uft.cl. Bien, ¿no? Apuntado. Y no quisiera extender más. Sin embargo, no puedo cerrar este saludo sin agradecer a cada uno de ustedes aquí presentes y también a las personas que participan desde sus casas por su interés en Japón. Para nuestra embajada es fundamental que el cauce de nuestra amistad bilateral se mantenga fluido y activo. Y en ese sentido, cada uno de ustedes es una persona clave para promover el mutuo entendimiento entre ambos países. Les agradezco entonces por su acompañamiento de hoy y también a la Universidad Finisterra y a los expositores por su colaboración. Entonces los invito a que sigamos en contacto en nuestras actividades culturales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Creo que es la presentación más adecuada para este evento que comienza hoy y que se va a extender hasta mediados de abril. Así que, sin más, queremos presentar a la expositora de hoy. Me permito leerlo porque me parece muy importante destacar su trayectoria. Sí. ¿Ok? Les invito para que esté aquí junto con usted. Perfecto. La expositora de hoy es la profesora Marcela Chandía, quien va a presentar la conferencia Japón, el nacimiento de las estaciones. Marcela Chandía López es profesora de japonés desde 2006 y de literatura clásica japonesa desde 2015. Estudió pedagogía del idioma japonés como segunda lengua en The Japan Foundation, introducción a la lingüística en la Universidad de Leiden y haiku con el profesor Kawamoto Koji de Otemae University. Obtuvo el premio mención honrosa en la 26ª, 27ª, 31ª y 33ª edición de la competencia Oi Ocha New Haiku Contest. Categoría haikus en japonés, y sus poemas han sido publicados en Japón. Es columnista de la web española de investigación y difusión El Rincón del Haiku desde 2021. Ha publicado las traducciones 100 poetas, un poema, de lo escrito en mi abanico, los haikus de Oku no Oshomichi, Flor de naranja amarga, una antología de poesía de Kaneko Misuzu, y Kokin Wakashu, la primera antología imperial. En mayo del 2021 publicó su primer texto teórico, que es Poesía, Introducción a la Poesía Clásica Japonesa. Tiene un proyecto llamado Virtual Waka, que incluye clases online y un canal de YouTube dedicado a la literatura clásica japonesa. En ese aspecto me parece que es un privilegio contar con su presencia hoy. Profesora Chandía, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Estamos seguros de que de esta conversación, de esta presentación, saldremos mucho más instruidos respecto de esta área en particular. Bienvenida, muchas gracias. Está prendido. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tenemos una imagen que podríamos decir que en la mente de muchos representa a Japón.
y creo que es muy bonita el tema que presentaron en esta ocasión para este seminario, tanto la Embajada de Japón como nuestro anfitrión, la Universidad de Finisterra, que les agradezco un montón esta oportunidad de convocar a tanta gente en este país que llama tanta la atención en los chilenos por distintas razones. Yo creo que todos llegamos a Japón de manera distinta y de una forma u otra Japón tiene esa capacidad infinita de atraparnos. Y llegamos tal vez por la música, tal vez por las artes marciales, tal vez por la poesía, la literatura, y después de a poco nos empezamos a interesar en otro aspecto de Japón, y en otro, y en otro, y no nos damos cuenta cuando Japón nos atrapó y ya no nos deja escapar. Yo creo que todos de alguna manera, si pensamos en Japón, tal vez una de las imágenes que nos viene a la mente es alguna de estas. Probablemente la del lado de acá, sobre todo, ¿cierto? Rosadita, parece algodón de azúcar, los cerezos en flor, ¿cierto? Y hoy día, pensando precisamente en esta presentación en la cual hablamos de las estaciones, es que cómo pensar, cómo interiorizarnos del tiempo. Tenemos una exposición preciosa de calendarios. Los invito a todos a que después la revisen con calma. Si hoy día no pueden, vengan otro día. Tengo entendido que va a ser una exposición permanente, así que pueden venir los otros días y párense y denle tiempo a cada calendario. Los calendarios los pueden tocar, pueden abrirlos y ver todas las páginas, porque ahí van a encontrar mucho del alma de Japón, de qué es lo que es Japón para entenderlo un poco más. Y hoy día yo los quiero ayudar un poco a eso, precisamente en el sentido de dónde viene esto de esta imagen de las 4 estaciones. Yo soy profesora de japonés, tal como me acaban de presentar. Disculpe que aquí estoy. Para no darme vuelta, estoy tratando de ver la presentación aquí también. Yo soy profesora de japonés y siempre hay un momento en el año donde uno tiene que darle la bienvenida a los nuevos cursos y se hace una clase antes de hablarles del idioma. Uno lo que hace es hablarle un poco de Japón. ¿Qué es Japón? Y uno les dice, bueno, es un archipiélago, comparte el Océano Pacífico con Chile, si bien ellos están en el hemisferio norte, qué sé yo, un montón de generalidades, y llega un momento donde uno dice, y Japón tiene 4 estaciones. Vienen los libros de textos, vienen los materiales de estudio, o sea, no es algo que uno como profesor diga y les voy a decir Japón tiene 4 estaciones, viene en el mismo texto. Y al final uno hace tantas clases que uno lo dice simplemente. Y me acuerdo una vez que un alumno me dijo, Sensei, ¿pero por qué dice eso como una característica de Japón? Si hay un montón de países que tienen 4 estaciones, o sea, Chile en algún momento también tuvo 4 estaciones, ahora con el calentamiento global no estamos tan claros al respecto, pero Japón no es el único, entonces ¿por qué darlo dentro de las características del país? Y si lo pensamos, Japón, como les digo, esto que yo les digo a los alumnos viene en los mismos textos de estudio, Japón se vende, por decirlo de alguna manera, como que dentro de sus características nacionales están las 4 estaciones. Y si consumimos cualquier cosa japonesa, como estas preciosas imágenes que yo no las tomé, las bajé de internet, donde tenemos estas 4 estaciones. Pero como dijimos, no es el único país del mundo que tiene 4 estaciones, porque ellos lo dan como si fuera una identidad propia, como que fuera algo que les pertenece, como fuera además algo que los representa. Bueno, si investigamos, la razón es muy, muy antigua. Y hoy día los quiero llevar en ese viaje a descubrir por qué Japón tiene a las 4 estaciones como una de sus características principales. Quise usar algunas de las imágenes de los calendarios que pueden encontrar afuera, precisamente para que después cuando vean la exposición con calma puedan recordar tal vez esta presentación y puedan disfrutar mejor esos calendarios. Si vemos acá la primera imagen, la de la izquierda de ustedes, es la tapa del calendario, y después tenemos en la segunda imagen, esa imagen con ese rojo maravilloso. No se nota mucho porque es una imagen artística un tanto más conceptual, pero ahí tenemos cerezos en flor. Después en la tercera imagen tenemos los arces. Tampoco se nota mucho en esta,
pero sí se va a notar muy bien la nieve en la última. Acá tenemos un calendario que personalmente yo dije, si este calendario desaparece, yo no soy responsable, porque es precioso, precioso. Tiene una serie de paisajes rurales japoneses, pero además como históricos. No son paisajes rurales. Si ustedes ven los personajes están vestidos como de épocas antiguas. Y va mostrando estos paisajes rurales en distintas épocas del año, dependiendo del mes en el que esté la imagen. Y aquí yo elegí, por supuesto, la portada, y después tenemos en la segunda imagen, si ustedes se ven, ahí están los cerezos. Vemos esas motitas rosadas, están los cerezos en flor. En la tercera imagen vemos también ahí el rojo del color de los arces, o sea, otoño. Y por último tenemos una imagen nevada. En la siguiente tenemos ya, no son como las dos anteriores, imagen artística, no son pinturas, sino que son fotografías. Fotografías además que tratan un tema muy central en la vida cotidiana japonesa, como es el tren. ¿Ya? El tren es maravilloso cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar, pero además de vivir, aunque sea un tiempo allá, uno aprecia el tren porque es un medio de transporte fantástico, increíble. Y aquí en este calendario tenemos distintas líneas de trenes en Japón con paisajes de las estaciones. Por supuesto, como siempre, les puse la portada para que ustedes puedan ir afuera a encontrar el calendario del cual estamos hablando. Y tenemos una imagen donde tenemos a los cerezos por ahí por marzo, abril. Después tenemos una más o menos de octubre, septiembre, octubre con los arces, ya otoño. Y por último tenemos diciembre con la nieve. Por lo tanto, si ustedes ven, son tres tipos de calendario muy distintos, con arte muy distinta. Los dos anteriores eran pinturas, esta es fotografía, pero sin embargo todos representan las estaciones más o menos de la misma manera, o por lo menos con los mismos elementos. Y ahí uno se pregunta, ¿de dónde viene esto? Y entonces el otro concepto que tenemos que tener muy importante es el de las 4 estaciones, como dijimos. Shiki. En este caso, estos 3 calendarios, bueno, hay otros, pero yo elegí estos 3, todos tienen la palabra shiki ahí en alguna parte. Déjenme ver si esto... Ahí tienen shiki, acá tienen shiki también, y ahí tiene shiki. Shiki significa las 4 estaciones, así literalmente. Y por lo tanto, todos los calendarios obviamente tienen como tema central, ya que representan el paso del tiempo, las 4 estaciones. Y ahora vamos a ver entonces de dónde viene esta idea. Acá tenemos, por supuesto, un hito natural como el monte Fuji, donde estas son una serie de postales, y que es el monte Fuji con las 4 estaciones. No podemos encontrar, como dijimos en este caso es un hito natural, no podemos encontrar también con un hito hecho por el hombre, en este caso el castillo de Osaka, también son postales del castillo de Osaka que uno puede comprar en una tienda de recuerdos, y también es el castillo de Osaka con las 4 estaciones. Lo que yo les decía al principio de esta imagen país, es una característica nuestra. Incluso cuando tenemos material para niños, acá tenemos, estas imágenes son de una página que otorga ilustraciones para que uno use material educativo, y aquí tenemos los kanjis, cuando uno está enseñando japonés, los kanjis de las 4 estaciones. En general son de esos kanjis que los alumnos ya llegan como sabiendo, porque son kanjis muy famosos, de nuevo, porque son las 4 estaciones, y aquí además cada uno tiene como fondo la estación a la que representa. Por supuesto, encontramos este tema en cosas que ya no son visuales, o por lo menos no desde un punto de vista paisajístico, sino como acá en los dulces tradicionales japoneses, los wagashi. ¿Ya? Y aquí no solamente tienen sabores que representan a cada estación, sino que visualmente tratan de representar a la estación, con una hojita de cerezo, por ejemplo, qué sé yo, con estos copitos de nieve que cayeron, por supuesto. Así que ahí también encontramos en comida representadas las 4 estaciones.
Por si alguien no cenó, lo siento mucho, con esta foto la pasaré lo más rápido posible. Acá esta, más que visual, son los ingredientes. Cada ingrediente es representativo de la estación en particular. Voy a cambiar la imagen para que nadie sufra acá y le dé hambre. Y entonces tenemos que pensar de dónde nace esto de la idea de las 4 estaciones. Primero tenemos que entender que en Japón existe algo que podemos llamar una idea de naturaleza, que no es exactamente lo mismo que la naturaleza en sí. Y es una idea que nace hasta cierto punto de mano de la literatura. La literatura escrita en Japón nace por allá por el periodo Nara, siglo VIII, y se consolida ya como una cuestión nacional en Heian. Heian, un periodo muy largo que abarca desde el 794 hasta 1185 y que es considerado el periodo dorado de la literatura japonesa. Hasta el día de hoy leemos obras hechas en ese periodo. Tal vez la más famosa de todas sea el Genji Monogatari, llamada la primera novela del mundo. Bueno, es de este periodo y la seguimos leyendo hasta el día de hoy. De este periodo también es el libro de la almohada, el diario de Sarashina y así incontablemente. La literatura de este periodo es una literatura escrita exclusivamente por miembros de la corte, por aristócratas. Evidentemente, si bien han cambiado los tiempos, pero para algunas cosas no tanto, los miembros de la corte tienen una vida un poco distinta al de la gente común y corriente. Entonces ellos cuando escribían se inspiraban en lo que tenían a su alrededor, en este caso en la naturaleza que tenían a su alrededor. Pero obviamente ellos vivían en palacetes, vivían en villas o si es que estaban en la capital, en el Palacio Imperial, que no es la imagen que nosotros tenemos europea de un edificio, por más grande que sea, pero de un edificio. El Palacio Imperial era una ciudadela, ¿ya? Y por lo tanto, toda la naturaleza que ellos presenciaban cuando salían al jardín, al patio, era una naturaleza creada por el hombre. Y ellos escribían sobre esa naturaleza que presenciaban en las obras que escribían. Por lo tanto, tenemos una naturaleza que es inspirada en la literatura, porque esa paisajística que se había creado alrededor de ellos venía tomada de clásicos, en este caso chinos, que habían llegado a Japón. Y eso significa que tenemos una naturaleza manejada por la mano del hombre. No es una naturaleza tan real, sino que es una naturaleza suave, elegante y armoniosa. Todos sabemos si nos ha tocado una lluvia repentina, un temporal de viento, ni hablar de algo como un terremoto, un tsunami, que la naturaleza no es suave, elegante y armoniosa siempre. Tiene sus momentos, pero no es siempre así. Déjenme que me voy a correr un poco porque ya... Ahí sí. Acá tenemos una imagen de estas villas donde vivían los nobles de la arquitectura Shinden-zukuri. Como ven, ahí tenemos este jardín acá abajo. Bueno, ese no es un jardín natural, es un jardín creado de la mano de un paisajista. Y estos jardineros, por supuesto, que contrataban los nobles. Y esa era la naturaleza que los nobles veían y sobre la cual escribían. Esto, por supuesto, llevó a una sublimación de la naturaleza y ya no solamente la encontramos representada en una escena, en una novela o en un poema, sino que la vemos, por ejemplo, en la ropa. Ya para esa altura Japón había desarrollado técnicas de teñido que permitían tener distintos colores y eso significaba que la ropa, la vestimenta de la corte era una vestimenta que involucraba toda una codificación de color. Dependiendo del rango al que uno perteneciera dentro de la corte estaba separada en rangos, eran los colores que uno podía vestir. Pero además los colores estaban separados por estaciones y era una falla de etiqueta impresionante que alguien, no sé, en otoño se pusiera una de todas esas túnicas que se ponían y que fuera la túnica de otoño. Iba a ser la comidilla de todo el mundo.
Y entonces existían estos charts de color donde teníamos muy claro qué color había que vestir en qué estación dependiendo del rango al que uno perteneciera para combinar las mangas de las distintas túnicas y que hicieran un efecto muy bonito visual, pero también que representara a qué escalafón de la corte se pertenecía y en qué estación del año se estaba. Llegamos entonces a este nacimiento ya de las estaciones propiamente tal, y ahí se lo tenemos que agradecer a la poesía. A través de los siglos hay muchos investigadores que han llegado a acuñar una frase, y es que en Japón la única forma válida de expresión es la poesía, que todos los otros géneros literarios como la prosa nacieron para darle sustento, para darle apoyo a la poesía. He leído otros investigadores un poco más radicales que incluso dicen que a lo único que se le puede llamar literatura es poesía, que todo lo demás es un pálido ejemplo de ella. No voy a darle yo mi opinión al respecto, cada uno se puede hacer la propia, yo les estoy contando lo que dicen muchos investigadores japoneses. Y nace principalmente con este texto, el Kokin no Akashu. El Kokin no Akashu es la primera antología imperial. ¿Ya? El primer Chokusen no Akashu. Cuando hablamos de antología imperial, tiene ese nombre de imperial porque es una antología que el emperador del momento le encarga a un grupo de nobles para que la compilen y represente al país. Si lo pusiéramos en términos modernos, es como que el presidente hablara con el ministro de Cultura y le dijera: ministro, por favor, compíleme, obviamente con un equipo, una serie de poemas que representen, en este caso, a Chile como nación y nosotros le podamos presentar al mundo, esto es Chile. En este caso, esa era la función que tenía que cumplir el Kokin no Akashu. Y el Kokin no Akashu, por lo tanto, se estableció como el modelo a seguir, una suerte de declaración de principios. Fue compilado en el año 905 y una de las características que tuvo es que tiene 20 rollos y que estos rollos tenían una separación temática. Las antologías previas que habían existido tenían todos los poemas mezclados. En cambio, el Kokin no Akashu decide que cada rollo, que es lo que hoy día llamaríamos un tomo, cada tomo tenga un tema en específico y todos los poemas de ese tomo pertenezcan a ese tema. Los primeros 6 rollos son de las estaciones del año. 2 de primavera, 1 de otoño, 2 de primavera, 1 de verano, 2 de otoño y 1 de invierno. Dijimos que el Kokin no Akashu tiene un total de aproximadamente 1100 poemas y si sumamos todos los de las estaciones del año son 300 y algo, por lo tanto un tercio de la antología son poemas de las estaciones. Pero los compiladores hicieron algo más que solo separarlo en temas. Los pusieron para que vayan representando el paso de las estaciones. Por lo tanto, si uno ve los primeros poemas del primer rollo de primavera, son los primeros inicios de la temporada. Cuando uno dice, parece que va a llegar la primavera. Y a medida que uno va avanzando en el tomo y pasa al segundo, uno llega al medio de la primavera, cuando ya la primavera empieza a pasar, empiezan a deshojarse las flores y empieza a sentirse el calor del verano y así sucesivamente van pasando. Por lo tanto, la antología nos permite acompañar el paso de las estaciones. Como es la primera imperial, significa que todas las otras antologías posteriores, tanto las imperiales, hay 21 en total a través de los siglos, pero también las que no eran imperiales la toman como ejemplo. Y eso significa que si la primera dice, le vamos a dar prácticamente un tercio de la antología a las estaciones del año, de ahí en adelante las estaciones del año se establecen como un tema sumamente importante. Acá yo les tengo algunos poemas traducidos por mí. De hecho, yo traduje como les dijeron al principio, una pequeña selección del Kokin no Akashu, así que todos estos poemas están tomados de aquí para que se hagan una idea cómo escribían los japoneses del siglo X sobre las estaciones del año, qué tan distinto es de las estaciones que vivimos nosotros, o no. Ugu isu no tani yori izuru koe naku wa haru kuru koto o dareka shiramashi. Sin el canto del ruiseñor, en el valle que llega la primavera,
¿Quién sabría? Saltémonos de estación. Samidare ni mono omoi oreba hototo isu. Yo fukaku nakite izushi yukuran. Lluvia del quinto mes. Kabilo, cuco chico. A medianoche cantas. ¿Y a dónde vuelas? Ese es uno de verano. Tenemos ahora uno de otoño. Kono mayori morikuru tsuki no kage mireba kokoro. Tsukushi no aki wa kirikeri. Si entre los árboles, filtrándose de la luna, la luz veo, sé que el conmovedor otoño ha llegado. Personalmente me encanta ese. Y por supuesto lleguemos a el invierno. Fuyu nagara sora yori hana no chirikuru wa kumo no anata wa haru ni ya aruramu. Aunque es invierno, desde el cielo pétalos caen. ¿Será que más allá de las nubes es primavera? Obviamente esta presentación sería increíblemente larga si seguimos avanzando paso a paso con la progresión de la poesía en Japón y cómo las estaciones del año se fueron consolidando. Solamente les voy a decir, antes de hacer este salto temporal muy cuantitativo, es que, como dijimos, este Kokin Wakashu se convirtió en el modelo a seguir, y esto de poner las estaciones en los tomos a medida que iban sucediendo, también creó una suerte de codificación. El lenguaje, las imágenes que se usaba, esto de que fueran los cerezos para la primavera, que fuera el arce para el otoño, que distintas flores, distintos árboles, distintas aves, distintos insectos representaran cada estación, fue algo que se fue consolidando a través de los siglos. Y en poemas posteriores se ocupaba este conocimiento acumulado y se creaba para representar la misma estación, las mismas imágenes. Como dijo, ahora hacemos un salto cuantitativo al siglo XVII, donde aparece un género, tal vez el género poético más famoso en el mundo de entre los japoneses, como es el haiku. Y el haiku, hasta cierto punto, podríamos decir que es la culminación de toda esta codificación de las 4 estaciones. El haiku toma toda esta historia poética y convierte a las 4 estaciones en una técnica que se llama kigo. Kigo significa literalmente palabras estacionales. Son palabras que nos indican en qué estación del año está situado el poema. Y para saber qué palabra corresponde, entonces existen los diccionarios de kigo. Acá tenemos una imagen de unos bien antiguos. Estos dice que son del periodo Edo, por allá entre el siglo XVII y el siglo XIX. Y tenemos 2 tipos, los Saijiki y los Kiyose. Los Saijiki son diccionarios de kigo que, además de la palabra, la definición, traen un ejemplo de un poema que utiliza esa palabra. Y los Kiyoses, la única diferencia es que no traen poemas, o sea, ocupan menos espacio. Y les traje algunos haikus, también traducidos por mí, para que nos hagamos una idea de cómo en el haiku encontramos estas 4 estaciones. Y les traje todas del poeta Yosa Buzón, porque es un poeta que, si a alguien le interesa el haiku clásico, yo siempre lo recomiendo, porque Buzón, antes de ser poeta, él era pintor. Y por lo tanto, lo mismo que sucedería con un fotógrafo, tienen una mirada visual distinta, y eso significa que él, ahora que se dedica, más bien cuando se dedicó a ser poeta, él como que los cuadros los convirtió en palabras, y eso significa que incluso si uno no sabe nada del estilo, a uno le es mucho más fácil que otros poetas que son tal vez más, como podríamos decirlo, conceptuales. Los poemas de Buzón son más fáciles de hacerse una imagen inmediatamente. Partimos de nuevo por primavera. Harusame no naka ni oboro no shimizu kana. Lluvia primaveral, dentro de ella, sutil, el agua pura. Uno de verano. Mijikai oya, kemushi no ue ni kasumi no tama. Noche de verano,
sobre la oruga una gota de neblina. Otoño. Yama wa kurete, no atasogare no Suzuki kana. Se oscurece la montaña, crepúsculo en el campo de paja. Y cerramos con uno de invierno. Kusakarete, kitsune no hikiaku torikeri. Se seca la hierba y el zorro mensajero pasa. Resumiendo entonces, para que ustedes ahora vayan hoy día o otro día a ver la exposición preciosa que está afuera y tengan estos puntos presentes. Primero que todo, dentro de la literatura japonesa nos encontramos un predominio de la poesía. Como les dije, hay muchos investigadores que sienten que la poesía es el género literario por excelencia y además la poesía todos la usan en Japón. Uno puede leer un ensayo, uno puede leer una novela, uno puede leer una crónica guerrera y va a tener poemas adentro. Mencioné antes el Genji Monogatari, considerada la primera novela del mundo. No la primera novela japonesa, la primera novela del mundo. No se había escrito nada parecido antes. Y el Genji Monogatari, como ya dijimos, es una novela, pero sin embargo tiene 790 y algo poemas. O sea, es más grande que muchas antologías poéticas. Y estos poemas están dentro de la historia. Así que tenemos el predominio de la poesía. Tenemos una literatura inspirada en la naturaleza, pero ya dijimos que era, como dice Haruo Shirane, una naturaleza secundaria. O sea, era una naturaleza creada por el hombre. Y que a su vez entonces sigue generando naturaleza inspirada por la literatura. Ya dijimos, los nobles escribían literatura basada en la naturaleza que ellos percibían, y en los siglos posteriores la gente leía esta literatura y ellos también querían tener jardines como esos que habían leído. Entonces tenemos este ciclo constante de naturalezas secundarias. Tenemos también, como vimos al principio, la utilización turística de hitos naturales y climáticos, ¿ya? O sea, hitos naturales, como dijimos, el Monte Fuji, pero también los hitos climáticos en el sentido de decir las 4 estaciones son una característica japonesa. Tenemos también esta internalización de las 4 estaciones como un producto nacional a estas alturas, y ya que es una internalización, cuando Japón se abre al mundo, en este mundo globalizado, esto también se considera una exportación no tradicional. Como por ejemplo en los calendarios. Aquí estamos en Chile, en una universidad chilena muy importante, viendo una exhibición de calendarios que lo que hacen es representar la forma como los japoneses ven las 4 estaciones. Pero también lo podemos ver en algo que es muy popular en los últimos años, como son los artículos de escritorio. Si a alguien aquí le gustan los artículos de escritorio, Japón tiene marcas que son muy conocidas y en esas marcas ellos representan las 4 estaciones. Pero aún más, Occidente empieza a ver las 4 estaciones a la manera japonesa y nos encontramos con cosas como esto. Estos son afiches de la celebración del Hanami. El Hanami es la contemplación de los cerezos, hechos acá en Chile por distintas fundaciones o agrupaciones relacionadas con Japón, tanto en Santiago como en este caso en la quinta región, y no solo replicamos esta actividad cultural japonesa, sino que además ocupamos el mismo nombre. Ya no le ponemos acá, no invitamos a la gente, vengan a la contemplación de los cerezos año 2023. Le decimos, vengan al Hanami. Entonces estamos copiando, apropiándonos hasta cierto punto de esta exportación no tradicional. Y ya esto a mí me fascinó cuando lo vi que aparecieron en Amazon. Creo que los vi por primera vez el año pasado, y en este caso les traigo un ejemplo no de Chile, no sé si hay algún autor, puede ser que haya algún autor por ahí en Chile que también lo esté haciendo, pero esto es en Inglaterra, otro país muy conocido por su apreciación de la naturaleza, del paso de las estaciones, que uno dice no necesita tomar nada de afuera porque ellos tienen una tradición muy antigua naturalista. Pues bien, han empezado a aparecer en la literatura británica este tipo de libros. Tenemos el Nature's Calendar y ahí en chiquitito dice The British Year in 72 Seasons, el año británico en 72 estaciones. Y el otro
También dice ahí en la bajada, dice un año británico a través de las antiguas 72 estaciones japonesas. Dentro de esta codificación que yo les decía que los japoneses han hecho a través de los siglos de las 4 estaciones, no solo se quedaron con 4 estaciones, sino que cada una de estas estaciones las subdividieron cada vez más para representar un momento específico de la estación, y dentro de esta codificación nos encontramos con una forma de dividir el año en el cual lo divide en 72 microestaciones que duran más o menos una semana y media. Y ahora naturalistas británicos están copiando de alguna manera esta manera de ver el año, de ver las estaciones, y lo que hacen, yo he leído por lo menos uno de estos libros, ya llevo como la mitad, y lo que hace el autor es ver cómo se puede aplicar esa subdivisión anual y representar las estaciones británicas. Entonces él también va usando la misma división que se usa en Japón, pero él la usa para representar las estaciones británicas. Así que vemos que esto de las 4 estaciones es algo que lleva mucho tiempo, un milenio, un poquito más, que se ha convertido en una codificación y que ya en este mundo globalizado se ha convertido incluso en una exportación no tradicional, como podría ser el sushi, como podrían ser las artes marciales. También Japón nos importa o nos exporta más bien a nosotros su concepto de las 4 estaciones. Y con eso cierro y dejo abierto si alguien tiene alguna pregunta.